gracias a todos. Gracias por el entorno tan espectacular. Desde el vídeo no se ve, pero estamos en el, no sé si lo digo bien, en el laboratorio de innovación, y la verdad que da gusto acudir a empresas, acudir a sitios de trabajo, pues bueno, que tienen esta pinta, ¿no? y esta energía que transmiten. Bueno, yo en mi caso, pues fijaos, vengo a contaros pues básicamente la experiencia que hemos tenido nosotros en la empresa. Siempre que se habla, cuando uno ve los mejores sitios para trabajar, cuando uno ve pues bueno, todo este movimiento que hay para cambiar la filosofía de las empresas hacia los empleados, lo primero que piensa, por lo menos lo primero que pensaba yo, era en las grandes multinacionales, ¿no? Siempre, solo somos una empresa de servicios, llevamos 20 años, y yo recuerdo hace muchos años cuando acudíamos a un cliente, a una farmacéutica, a un gran banco, a una aseguradora, y siempre pensabas que, claro, esto de tener la visión centrada en los empleados, pues era algo de grandísimos multinacionales, de compañías que tenían un gran soporte económico, grandes recursos para hacer cualquier cosa. Y yo precisamente hoy vengo un poco a transmitir, a romper una lanza por lo contrario, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicios, somos una consultora de negocio digital. Lo que hacemos es ayudar a las compañías a desarrollar sus negocios en tratar clientes, comunicar, siempre en el canal digital. Y bueno, pues nos hemos ido adaptando a las necesidades. Según ha ido madurando el sector, pues hemos ido incorporando servicios a lo que hacíamos desde nuestros inicios hasta ahora, ¿no? Basándonos muy conscientemente en las necesidades que nos iban pidiendo los clientes. ¿Qué es lo que nos sucedía a nosotros? Bueno, pues cuando empezamos a crecer como empresa, pues bueno, empezamos a darnos cuenta de que había cuestiones que tenían que ver, que eran inherentes al servicio que prestamos. Nosotros somos una empresa de servicios, como decía, y al final hay muchas formas de prestar el servicio, ¿no? Al final trabajamos con personas, somos personas y trabajamos hacia personas. Tú puedes prestar un servicio de forma suficiente o lo puedes prestar de forma espectacular. Yo pues me daba cuenta de que la diferencia que había entre dar un buen servicio a los clientes y dar un servicio normal o discreto como podían dar los competidores, pues era precisamente la motivación del equipo, ¿no? Este eslogan, ¿no?, que muchas veces vemos, hay que motivar a los equipos. Bueno, en nuestro caso no es por buenismo, no es porque un día decidimos, oye, vamos a devolverle al equipo, que también podría ser, y no digo que eso sea malo, sino que realmente empezamos a trabajar por la gente por supervivencia. Es decir, en nuestro caso, básicamente lo que decíamos era, si nuestro equipo está motivado, vamos a ser mejores con nuestros clientes y nos va a ir mejor. Eso además tiene mucho que ver, fíjate, con los orígenes de la compañía. Nosotros somos una empresa, aunque yo nací en Madrid, somos una empresa que fue fundada en Granada. Imaginaos una empresa de servicios de valor añadido, cuando nosotros nos plantábamos aquí en Barcelona, en Madrid, y decíamos que éramos de Granada. Lo primero que nos preguntaban era por las tapas, por la sierra, y luego además recordaban que habían estado de despedida de soltero. Pero nadie te hablaba de sí, de que hay un foco de innovación, hay un foco de tecnología, era como un hándicap que teníamos. Entonces eso, al principio era un hándicap, pero luego nos ha ido sirviendo para meterlo en nuestra filosofía. Es decir, empezamos a plantearnos, oye, esto nos obliga a ser mucho mejores que nuestros competidores. Es decir, cuando nosotros ganábamos una cuenta con una gran multinacional, con una gran empresa, con lo que sea, hoy estamos hablando de Fluidra, lo mencionaba antes, hemos empezado a trabajar con ellos hace muy poquitas semanas. Y pues bueno, siempre teníamos ese hándicap de intentar ser mucho mejores que los competidores. ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera quien nos contrataba a nosotros se la jugaba de algún modo, ¿no? Era como lo sencillo, voy a decir nombres, pues era contratar a esa gran consultora tal o a esa gran multinacional de marketing o esa tal, pero oye, quien se arriesgaba a contratar ese IDN, cuidado, ¿no? Porque como luego no fuera mal, ¿quién se le ha ocurrido contratar a esta empresa de Granada para esto tan importante, ¿no? Entonces, bueno, además, fijaos, esto va en relación con la segunda parte que voy a decir. Nosotros nos dedicamos, somos una empresa digital, ¿no? Yo voy a hablar de liderazgo en empresas digitales. ¿Qué es esto de las empresas digitales? Pues hoy muchos de los que nos acompañáis estáis muy metidos en esto de la transformación digital, de poner al cliente en el centro, de la interconexión de recursos, de muchísimas cuestiones, porque tienen mucho que ver con esto de la transformación digital.
claro, el empleado, los equipos, los profesionales de las empresas digitales, pues tienen unas características que son inherentes a las empresas digitales. Es decir, hay cuestiones que los que ya tenemos más años, pues los vemos como novedosas, pero nosotros, que nuestra edad media está en torno a los 30 años, trabajamos en una empresa digital, pues os podéis imaginar, pues bueno, pues cuáles son las necesidades, cuáles son, dónde ponen el listón, por decir de alguna manera, los equipos, ¿no? Además, está esa fábrica de sueños, ¿no? Que es LinkedIn, en el que constantemente y en determinados sectores pues que ahora mismo están en una evolución muy grande, pues constantemente se sienten, cuando vienen por la mañana siempre se dice que hay que venir motivado de casa, ¿no? Y que luego recibes una motivación extra en la compañía. Normalmente cuando alguien es contactado por LinkedIn viene desmotivado ya de casa. ¿Por qué? Porque está diciendo, cuidado con lo que me decís, cuidado con lo que me encuentro hoy, que aquí tengo una oferta, ¿no? Esto es como el que tiene pareja en casa y viniera todos los días y cuando viene por la calle le vinieran silbando, ¿no? Entonces entra a casa pues con el ego disparado. Oye, cuidado a ver qué me vas a costar hoy, que fíjate todo lo que hay en la calle y tal, ¿no? Bueno, pues este contexto de empresa digital, que tiene unas características muy, muy concretas, que van más allá de las videollamadas, van más allá de, bueno, ahora con el tema COVID, pues mucho más, ¿no? Este tema del teletrabajo, flexibilidad o determinadas circunstancias, nosotros nos fuimos dando cuenta que bueno, que todo se convertía en bienes higiénicos, ¿no? Nosotros empezamos, oye, pues vamos a coger, entre comillas, el manual de empresa moderna. Y hay un término que acuñó un premio Nobel, que se llama Richard Feynman, que a mí me gusta mucho, que él le llamaba cargociencia, ¿no? ¿Qué es esto de la cargociencia? Él decía, y él contaba la anécdota de en una isla del Pacífico que habían usado los americanos como base de operaciones, de aprovisionamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, los nativos de la isla habían visto que durante unos años, mientras se había utilizado la isla como sitio de aprovisionamiento, pues habían conseguido pues, una prosperidad en la isla, no tenían prácticamente, les venía todo de fuera. Entonces ellos estaban acostumbrados a pelear mucho por conseguir poco, y de golpe habían conseguido mucho haciendo poco. Entonces, cuando terminó la guerra, los americanos recogieron y se fueron. Pues claro, ellos se quedaron mirando al cielo a ver si seguían viniendo esos aviones que eran los que traían la prosperidad a la isla, ¿no? Entonces, viendo que no venían, pues intentaron imitar, ¿no? Esto contaba Richard Feynman, ¿no? Todo lo que habían visto que hacía que vinieran los aviones, pues volvieron a alisar el terreno donde solían aterrizar, pues volvieron a reconstruir aquello que parecía una torre de control, incluso contaba, ya esto igual es muy exagerado, que cogían unos cocos, ¿no? Para imitar los auriculares, tal, pero claro, veían que allí no pasaba nada y que seguían tal, ¿no? Y esto de la cargociencia lo contaba, y me parecía muy buen ejemplo, diciendo que, fijaos, no basta con poner un diploma, una camilla y una bata blanca para convertir a un curandero en un médico. Es decir, vemos un anuncio, ¿no? Me dedico al marketing, vemos un anuncio en el que nos transmiten que una crema antiarrugas es muy buena, pero claro, si nos lo dice alguien con bata blanca y aparecen unas probetas detrás, la sensación que nos dan es, oye, pues me lo está diciendo un científico, aunque todos somos absolutamente conscientes de que realmente es un actor, una actriz, que está disfrazada de científico, ¿no? Y que nos está dando. Pero eso llevado a la empresa digital, yo creo que es muy importante, porque muchas veces nos quedamos en la parte formal, ¿no? Es decir, oye, si yo, ¿no? Me decía el directivo de una empresa no hace mucho y dice, claro, nosotros pensamos que el darle un iPad a los empleados iba a hacer que fuéramos una empresa más innovadora. Claro, nos dimos cuenta un día que lo importante es qué hacían con ese iPad, ¿no? Entonces, yo creo que transformar las empresas en ese sentido y conseguir cambiar esa visión no consiste en poner un futbolín. Fijaos que nosotros tenemos un futbolín, pero nos lo regalaron, pero no consiste en esto. No consiste en poder venir con zapatillas a trabajar o a ser posible, ojalá vengan los empleados en bici, porque eso suena más cool, ¿no? Y más moderno que si vienen y me preguntan dónde dejan el coche. Claro, nos dimos cuenta de que se trataba de, y sobre todo, yo hablo de nuestro perfil, que es 45 años para abajo, seguro que va variando y estoy convencido de que es así, según la edad, se trataba mucho más de emoción, ¿no? Al final, el liderazgo en las empresas digitales, pues tiene, en el 95% es inspirar. Es decir, nosotros nos dábamos cuenta de que al final, por muchas cosas que hiciéramos, algunas de ellas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo tal, al poquito tiempo se convertían en esto que se llaman los bienes higiénicos, ¿no? Oye, pues en la oficina
no hay baño es un problema tan grave que al día siguiente no vengo, pero si hay baño, oye, tampoco voy a aplaudir a nadie ni me voy a sentir especialmente gratificado por el hecho de probar. Claro, hay un sistema, digamos, en la forma de pensar de este tipo de empresa digital, startup, en muchas de estas compañías en el que necesitas un cortoplacismo, ¿no? Es decir, oye, yo necesito tener un reto a corto plazo, necesito que haya alguien que me inspire, ¿no? Y antes lo mencionabais, como al final se trata de que los líderes de estas empresas, pues lo que tienen que hacer es conseguir inspirar por el proyecto. Al final, los empleados, los profesionales, no siguen a las compañías. Es difícil que se acaben vinculando con las compañías. Lo decía Isabel, se vinculan con las personas, ¿no? Se vinculan con los líderes. Me estoy leyendo un libro de la cultura de Netflix, no recuerdo el título, siempre me pasa, que hablaba de, bueno, ahora es fácil para Netflix tener una cultura fantástica con los equipos, pero ellos hablaban del principio, ¿no? Presentaron su idea a Blockbuster, el Blockbuster la rechazó, entonces se fueron por otro lado, tal, montaron la empresa de pronto fue muy mal, entonces tuvieron que despedir al 70% de la plantilla, creo que era. Y ellos el criterio que usaron es, oye, pues vamos a despedir, yo creo lo que haría cualquiera, ¿no? Pues vamos a intentar despedir a los que tengan menos talento, ¿no? Entonces hicieron unas métricas de talento, ¿no? Podéis imaginar, pues bueno, vamos a ver cómo sale. Y ellos cuentan que cuando despidieron ese 70%, pues la empresa cogió y realmente era capaz de producir lo mismo que hacía con el 100% de la plantilla. Esto que parece un alegato a tenemos que despedir, ni mucho menos es así, porque un poco lo que transmite, ¿no? Es que cuando hablamos siempre de... ellos lo que dicen es que necesitas concentrar talento, pero concentrar talento porque precisamente eso es lo que motiva e inspira a las personas dentro de las compañías. No hay nada más desmotivador para una persona que trabajamos en una empresa que pensar que tenemos un jefe que no es responsable, que no es el primero, que no es ejemplar, que intenta escaquearse, que lo que cuenta es simplemente por contarlo, que es postureo, pero que luego en las decisiones importantes, ¿no? Todos estamos, muchas historias personales, hablando de industrias, ¿no? Cuando ves que la dirección de recursos humanos pasa a talento, personas, tal, pero luego tiene una política de recursos humanos brutal y yo diría hasta sádica, ¿no? Y digo, muchas veces no basta con cambiar el nombre o tener una terminología, ¿no? Tienes que ser profundamente disruptivo en las formas que tienes de generar, pues bueno, esas dinámicas, por ejemplo. Y ahí, fíjate, yo me quedo también con otro término que es el de la retención de talento, ¿no? No digo que sea un término tal. Nosotros, a mí concretamente me lo dijo una compañera, ¿no? Me decía, yo decía, no, porque claro, yo hice una lista de cuáles eran las cuestiones con las que yo pensaba que en una empresa que somos 160 empleados, que somos una empresa pequeña, cuáles eran los beneficios, ¿no? Me decía, bueno, ¿y todo esto para qué lo hacemos? Uy, es verdad, hay que pensar por qué lo hacemos, ¿no? Entonces yo hice una lista y una de ellas era retener talento, ¿no? Entonces lo que me decía mi compañera era, pues que retener, al final si lo piensas, es hacer que alguien haga algo que no quiere hacer, ¿no? Porque, oye, se quiere ir, ¿no? Cuando retienes, no, espérate, parece que tienes con trucos, ¿no? Con tal, retenerle para que no haga lo que realmente le puede venir bien hacer, ¿no? Y por otro lado, el talento, ¿no? Y eso sí que es verdad que lo decimos mucho en SIDN, que es, y también dado el sector del marketing digital, hay unos egos importantes, ¿no? Antes decías lo del organigrama, ¿no? Es una jerarquía de egos. Pues bueno, el marketing digital yo creo que en cualquier sector, ¿no? Pero el nuestro es potente en ese sentido. Y es la parte de talento, ¿no? Yo muchas veces lo digo, oye, os voy a decir un secreto, no todos los que estamos en la empresa tenemos talento. Digo, eso de que cuando uno en cuanto acaba tal, ya somos la generación mejor formada, yo sé un idioma, eso ya me coloca en la persona más talentosa del mundo, tal. No, hay gente pues que suplimos el talento pues con trabajo, con dedicación al detalle, con otras cualidades que realmente pueden ser o sustituir el talento. Entonces, eso nosotros lo trabajamos activamente con el equipo. Le decimos, mira, nuestro objetivo, porque al final, cuando uno llega con eso que mencionábamos antes, con ese mensaje de LinkedIn, ¿no? De que te ofrecen cambiar, de que te ofrecen tal, y entra por la puerta, en el momento en el que note que tú intentas retenerle, se produce el efecto contrario. Al final lo que va a tratar es de pensar, bueno, me estás liando, me estás contando, me estás tal, ¿no? Y lo que vas a conseguir es justo lo contrario de lo que pretendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que le transmitimos a esta gente, lo primero que le decimos es, nuestro objetivo fundamental no es que os jubiléis aquí. Es decir, no pretendemos
que todos os queréis, y nuestro KPI no puede ser que tú que tienes 26 años y que has entrado hace una semana, pues acabes aquí con 66 años. No lo hacemos por eso, lo hacemos por egoísmo, porque pensamos que si tú estás a gusto durante el tiempo que quieras estar, que esperamos que sea mucho, porque además te vamos a transmitir que realmente eres de bueno, lo hagas lo mejor posible para que nosotros como empresa de servicios lo podamos hacer lo mejor posible con nuestros clientes y tal. Y nos dimos cuenta que por esa vía o ese cambio de paradigma, perdón, pues los equipos respondían mucho mejor, porque de alguna manera veían una cierta sinceridad en lo que les transmitían, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a activar cuestiones, pero que nos salían un poco de dentro, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando el tema de celebrar, ¿no? Que es algo que dentro de Great Place to Work pues siempre se pone mucho en valor. Nosotros el tema de celebrar, por ejemplo, habláis también de los formatos audiovisuales, siempre tenemos pantallas por las oficinas en las que estamos constantemente comentando con quién estamos compitiendo en ese momento. Oye, nosotros funcionamos por concursos, ¿no? Que habéis visto más, pues sería una cosa similar, ¿no? No tan idílico, pero más o menos. Entonces siempre estamos concursando y concursamos contra y concursamos para conseguir determinada cuenta. Entonces hablamos de la empresa para la que estamos concursando, intentamos crear una corriente dentro de la compañía de, oye, queremos trabajar para esta aseguradora, porque fijaos cómo es, fijaos cómo sería y mirad con quién competimos, ¿no? Falta ponerles en blanco y negro a los competidores, tal, ¿qué queréis? ¿Que consigan ellos la cuenta, conseguir nosotros? Es decir, son pequeñas cuestiones, pero que yo creo que tienen una gran sinceridad detrás, porque cuando ves ese mensaje, estás diciendo, vale, yo estoy alineado con la empresa quiere conseguir este cliente, yo lo quiero conseguir. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo conseguir si este cliente forma parte de los clientes de Silent? Bueno, pues puedo conseguir que mejoremos como empresa, tener más recursos, y ahí siempre nos empeñamos mucho en siempre que sucede algo así, revertir en la empresa, ¿no? Y revertir en qué es lo que le interesa a la gente. Al final, todas las encuestas que hacemos o las veces que preguntamos a la gente, lo que nos transmite es quiere crecer, quiere formarse, quiere tener un futuro, ¿no? Muchas veces una característica de las empresas pequeñas es que cuando nos dimos cuenta también que cuando hacíamos procesos excesivamente democráticos, en nuestro caso, al pensar que no hay una gran compañía detrás, que no hay una multinacional grande detrás, se generaba un punto en el que, ostras, yo tengo que decidir esto, aquí no hay alguien que decida esto. Entonces nos damos cuenta que hay unas casuísticas y unas especificidades en las empresas más pequeñas que teníamos que readaptar, es decir, no podíamos hacer lo que creíamos que debíamos de hacer, sino que muchas veces teníamos que fijarnos siempre en el feedback que teníamos y de alguna manera cambiar, ¿no? Y ya por ir concluyendo, bueno, algunas características que son siendo inherentes a nuestra tipología de empresas que hemos aplicado y que creemos que funcionen especialmente bien. Una de ellas, y yo creo que sería el titular, es la parte de inspirar. A la gente le encanta ir a un sitio a trabajar donde le apetezca estar, ¿no? Es como cuando en la universidad o en el instituto te ponían en un grupo y tú decías, ostras, que a mí me ha tocado con las buenas o con los buenos, ¿no? Voy a hacer un buen trabajo, ¿no? Y a veces que te tocaba con alguien y decías, me voy a estar a currar y ya hemos cagado, ¿no? Digamos, pues esa parte de inspiración, de saber que estás trabajando con alguien bueno al lado, fundamental, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso de la concentración de talento, que con el ejemplo de Netflix. Y por otro lado, el tema de la desjerarquización, ¿no? Que también lo habéis mencionado los demás, es decir, se trata de que todos podamos aportar algo, ¿no? No tener esa visión de, pues yo he entrado aquí, como yo he entrado, me tengo que ir a otro sitio, ¿no? Muchas veces pasa en las empresas, vale, aquí soy Jesús, el que ha entrado haciendo una beca y no me voy a poder quitar esa careta nunca. Hasta que no me vaya a otra compañía, entonces me pongo otro disfraz, es como cuando típico amigo que va a trabajar a otro país y te cuentan, no, estoy aquí en Berlín, está genial porque bajo al parque a comer y tú piensas, pues, la vida había sido al retiro a comer, ahora que me estás contando tal, parece como, pues esa sensación de como me voy fuera, me puedo poner otro traje, otra careta y entonces ya empiezo de nuevo. Bueno, pues creo que eso es muy importante, ¿no? Esa parte de desjerarquización en la que cada uno realmente sienta que hay una meritocracia y esto lo enlazo con otro punto que es esto de las adyacencias, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que valoramos nosotros en las adyacencias? Normalmente, cuando hacemos una entrevista, al final preguntas pues, los temas técnicos, esto que llamamos las soft skills y tal, pero hay un montón de cuestiones muy, muy curiosas que tenemos las personas que tienen que ver con nuestras aficiones, con tal.
y son las que describiría de ti un amigo o un familiar. Es decir, cuando realmente yo creo que esa sería la mejor entrevista de trabajo. Preguntarle a un buen amigo, una buena amiga, pues cuéntanos sobre esta persona. Realmente te diría cuáles son sus adyacencias. Mira, el primero, cuando necesitas ayuda, el primero al que puedes llamar. El tío cuando se obsesiona por algo, lo saca. María, bueno, María es la más perfeccionista del mundo. Esa sería la mejor entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque esas adyacencias, si dentro de la empresa eres capaz de potenciarlas, de que realmente se sienta cómodo, ¿no? Antes decías lo de la creatividad, oye, algo disruptivo, sácale de su día a día y ponle a hacer otra cosa. Y con esa nuevo, le estás sacando, ¿no? de la caja, le estás sacando de su día a día, le estás haciendo ponerse a trabajar en otra cosa y eso le hace sentirse distinto. Tal. Nosotros eso intentamos cultivarlo mucho, que es, en función de cómo seas, intentamos que ese sea tu trabajo en la compañía. Obviamente hay que adaptarlo para lo que hacemos, ¿no? Porque es de lo que vivimos, pero potenciarlo. Si tú eres una persona pues muy enérgica, muy activa, o te gusta el deporte, o cualquier característica que sea especial, bueno, pues si tenemos una empresa de retail deportivo, aunque no tenga nada que ver, tú tienes que participar. ¿Por qué? Porque tú eres te gusta el deporte, entonces tienes que estar aquí. Va a poder ser directamente o como un comité asesor. Oye, trabajamos para esta compañía de retail deportivo. Tú cuando vas, ostras, para estos, pues si yo llevo, ¿qué hago la mar cuando vas? Esto lo hacen fatal, tal, no sé qué. Es una información que el cliente valora muchísimo. ¿Por qué? Porque se lo estás diciendo desde esas adyacencias, ¿no? Y vuelvo un poco con lo que empezaba, ya con esto termino, que al final lo que te hace ser un buen trabajador, lo que te hace ser un buen líder y a la vez lo que hace a las compañías mejores es precisamente conseguir que lo que cada uno tenemos dentro, que nos hace distintos, que nos hace ser mejores o lo que mejor sabemos hacer, lo podamos proyectar en nuestro día a día en el trabajo. Y eso, sin tenerlo en el registro mental, es lo que hace retener el talento, ¿no? en las compañías por más largo plazo. Nosotros, creo, hace poco leía una noticia que en Estados Unidos en septiembre habían cambiado de empresa 4,5 millones de personas, lo leía por ahí por LinkedIn, ¿no? Y por curiosidad consulté los datos del sector, creo que mi sector está en el 18%, y si hablamos de la franja de 25 a 34 años, era superior, era el 23%. Eso quiere decir que una de cada 4 personas entre 25 y 34 años va a dejar la empresa en ese año. Nosotros tenemos un 4% aproximadamente. Y aún así, pues hay si le preguntáramos, ¿no? Y si alguno se está viendo, ¿no? Desde casa, algunos de los compañeros dirán, pues queda muchísimo por mejorar, obvio, ¿no? Efectivamente, no hacemos las cosas todo lo bien que nos gustaría y hay muchas cosas que deberíamos hacer que ni siquiera se nos han ocurrido. Pero yo creo que al final lo que más valora la gente es tu intención. Y cuando la gente ve que está en un entorno, en una compañía, que tiene la intención de ser mejor, de cambiar, de tal, entonces cuando acepta tus errores como empresa y cuando nos equivocamos, que nos equivocamos muchas veces, la percepción que tienen los equipos incluso es de decir, oye, soy consciente, vaya cagada, porque habéis montado todo esto, tal, al final no ha servido para nada, tal. Y la gente co-crea y entonces dice, espérate, para la próxima creo que deberíais hacer esto, porque se ponen de tu lado, ¿no? Entienden que lo que tienen que hacer es contribuir para que la empresa sea mejor, que no es qué me ofrecen los líderes para que yo esté aquí a gusto y que yo no me vaya, ¿no? Y que yo no acepte la oferta que tengo allí. Que cambian el paradigma y dicen, bueno, pues yo tengo que convertir, también es cosa mía, convertir este sitio en un lugar mejor. Y bueno, espero que sirva esa nota de empresa pequeña en la que también intentamos hacer las cosas bien. Muy bien. Gracias.